Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda conferencia programada para el día de hoy. Me da mucho gusto presentarles a nuestro siguiente ponente, el doctor Héctor Kanté Sánchez. El doctor es médico cirujano por la Universidad Tominaga Nakamoto. Tiene una maestría en gestión de servicios, maestría en salud laboral por la Universidad Autónoma de Guadalajara, un diplomado de seguridad e higiene por la Universidad del Valle de México, experiencia técnica en cumplimiento normativo y respuesta a emplazamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud y COFEPRIS. Se ha desempeñado como consultor, asesor y gestor para empresas como Grupo Modelo, Frejo, Sport World, Radio Móvil, Telcel, Coca-Cola. Ha sido profesor en la Universidad Tominaga Nakamoto y actualmente es de nuestro grupo distinguido de Gerencia Médica en Salud Ocupacional de Grupo Consulmed. Doctor Héctor, por favor, antes de pasar a la conferencia, doctor Arturo, si tienes algunos mensajes para dar antes de comenzar. Claro que sí, doctor Baños, muchas gracias. Nuevamente bienvenidos a todo el foro que tenemos conectado el día de hoy, a nuestro cuarto día y nuestra segunda plática del día de hoy. Hay que recordar que por favor en el chat vamos a estar dejando la liga con la cual vamos a poder registrar su asistencia el día de hoy. Se la estoy colocando justo en este momento nuevamente y la vamos a estar compartiendo en el transcurso de la plática. También les recuerdo que para la sección de preguntas y respuestas, para la cual nos estará ayudando el doctor Enrique López, hay que poner las preguntas sobre el chat y para poder llevar un seguimiento adecuado, y poco a poco nosotros las vamos a ir leyendo al final de la plática. Muchas gracias, bienvenidos y que disfruten mucho de esta conferencia. Muchas gracias, doctor Arturo López. Bueno, entonces ahora sí, sin más ni más, recibimos al doctor Héctor Kanté Sánchez con el tema ¿Cómo evaluar el riesgo de accidente? Adelante, doctor Kanté. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto, un placer y un honor estar aquí. Gracias por la invitación, Doc. Bueno, espero que se encuentren bien todos a la distancia. Hoy vamos a hablar de un tema, pues un tema que es muy largo, es extenso, pero es muy emocionante, es bonito para todos aquellos que nos gusta el tema de la salud ocupacional. Vamos a hablar de cómo evaluar el riesgo de accidentes. A final de cuentas, pues el médico está para prevenir enfermedades de trabajo, pero también puede colaborar para prevenir accidentes de trabajo. Hemos tenido las falsas creencias de que quien hace este trabajo tiene que ser el ingeniero, el experto en seguridad, safety, ahora los expertos en gestión de riesgos. Pero lo que sí es real es que eso tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Un trabajo en el que todos y cada una de las partes que conforman una organización tienen que colaborar para evaluar un accidente. Entrando un poquito en el contexto, ¿cuáles son las implicaciones y retos de la seguridad industrial? Principalmente, la seguridad debe ocupar un lugar primordial en cualquier organización. Muchos de ustedes conocen y saben, están en las organizaciones que la seguridad ocupa el tercer lugar de abajo hacia arriba, ¿no? Si bien nos va. Sin embargo, pues es responsabilidad de que su desarrollo, su planeación, su ejecución, su control y su seguimiento no dependa solamente de un área, no dependa conforme o únicamente del área de seguridad. Al contrario, tiene que ser responsabilidades de todos los integrantes de esa área, de esa organización, de esa empresa.
La implementación de las estrategias de prevención y protección deben de ser acordes a la normativa vigente. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a mejorar las condiciones de seguridad y salud en las empresas. Pero tiene que ser algo cíclico, tiene que ser algo constante. No podemos tomarlo de manera modal, como es el boom de las 2 normas que se acaban de publicar hace 2 años, ¿no? En el 2018 se publicaron las 2 famosas normas más importantes, el boom, donde todas las empresas están asesorando y todos los expertos en salud, seguridad y higiene están yendo a tomar cursos, diplomados, con todos los expertos que se pueden leer un poquito más esa norma, ¿no? Y realmente, pues, no hemos encontrado el hilo negro, la información sigue siendo la misma, la que todo el mundo hemos tenido y tenemos. Las organizaciones como la OMS, la OIT, la ISO, van a establecer esas metodologías de estudio, esos procesos, esos parámetros, esas listas de chequeos que nos tienen que ir guiando precisamente a encontrar ese fin que creo que todos perseguimos. Esto, pues obviamente va a ir evolucionando a través de los cambios normativos, los cambios de proceso, los cambios tecnológicos, los cambios que estamos viviendo actualmente como sociedad por temas pandémicos, ¿no? Que también es un boom, pero pues realmente estaba ya escrito que tenemos que tener un plan para estos momentos, ¿no? ¿Qué implica entonces? Pues las implicaciones va a ser la generación de nuevos modelos administrativos, de nuevas normas que se adapten, que se adecúen, normas que realmente funcionen, normas que realmente nos sean de utilidad para precisamente prevenir enfermedades y accidentes de trabajo. Cambios en el concepto tradicional de la seguridad y la salud, de la prevención y la protección, al concepto de la gestión del riesgo. Y ahí omitimos la palabra integral, realmente es la gestión integral del riesgo, donde todos y cada una de las partes tenemos que sumar, que aportar, tenemos que observar, tenemos que ver de esta manera. Entonces los sistemas de gestiones, pues lo definen los que saben y los que son estudiosos de esto como la acción o las acciones necesarias para conseguir hacer o resolver algo, regularmente de una forma administrativa, ¿no? Todos los procesos de calidad son administrativos. Las herramientas nos van a permitir optimizar recursos, reducir los costes y mejorar la productividad de nuestra empresa. Claro, esa es la finalidad de un sistema de gestión. Va a tomar como referencia las normas internacionales y de ahí las locales y bueno, ya ustedes conocen todo el esquema de normativa y de legal que nos importa, ¿no? y que nos atañe. La ISO define esto como el sistema de gestión como un conjunto de elementos y actividades que se van relacionando y coordinando. Esos conceptos son importantes. Relación y coordinación. Y que aparte van a interactuar. Muchas veces se creía que relacionar, coordinarse y actuar será lo mismo, ¿no? Y ahora sabemos que no es lo mismo una relación, una coordinación y una interacción entre todos esos sistemas. Y esto nos va a ayudar a establecer políticas, objetivos. ¿Para qué? Pues para controlar a la organización. Y este control nos va a ayudar a conseguir dichas metas que se establecen. Que es parte de lo que es un sistema de gestión. Entonces, ante la imposibilidad de eliminar los riesgos, porque es muy poco probable que un riesgo se llegue a eliminar una vez que está establecido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que entender que va a estar una prevalencia de preexistencia. Se va a quedar, ahí se va a quedar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nuestra alternativa es un manejo adecuado del mismo riesgo que estamos ya detectando, que ya está implementado en nuestro sistema. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Pues con el control, la limitación, la modificación o el cambio de.
La finalidad de las organizaciones en el manejo de riesgos, pues obviamente es el coste-beneficio-eficiencia. Y esto va a redefinir el concepto de la seguridad como un nivel de riesgo aceptable. Esto lo dijo Duque en el 2011. Y esta parte es lo que ha redefinido el concepto de la seguridad como un nivel aceptable del riesgo. Hoy en día así es como varios autores, dependiendo de la bibliografía que ustedes chequen, de donde se informen, pues van a decir que parte de este manejo de riesgos pues es tener un nivel aceptable del riesgo, un nivel que no me cause tanto problema, un nivel que yo pueda seguir controlando, que no se me salga de las manos. Y para esto, pues, ¿qué mejor ayuda? El famoso ciclo de Deming. El famoso ciclo de Deming, de planear, hacer, verificar, actuar, pues es la herramienta que nos va a permitir llevar una adecuada gestión del riesgo. El proceso de planificación, organización, dirección y control de esos recursos humanos, técnicos, tecnológicos, materiales que se encuentran dentro de nuestras organizaciones, pues nos van a ayudar a reducir a un mínimo los riesgos y aprovechar ese grado de incertidumbre que se da en las organizaciones. Hablando a todos los niveles. Entonces, espero que se alcance a ver bien, es un esquema bastante grande. El proceso de la gestión del riesgo, pues, nos habla precisamente de tener una política de riesgo establecida, definir el nivel de riesgo aceptable, lo que para nosotros como organización vamos a aceptar como un riesgo aceptable, valga la redundancia. Estar siempre atentos al qué podría pasar. Háganse siempre esa pregunta cuando ustedes evalúen riesgos, cuando ustedes vean pacientes, cuando ustedes hagan recorridos de seguridad, cuando ustedes hagan un procedimiento, un programa, un formato, un checklist. Háganse la pregunta, ¿qué podría pasar? Y entonces ahí viene la parte importante que nos dice, tenemos que desarrollar un análisis de riesgo. Los análisis de riesgo, numéricamente o matemáticamente, a final de cuentas nos van a dar una probabilidad de accidentabilidad de nuestra organización. Así es como lo tenemos que ver. De ahí es que, ¿cómo evaluamos el riesgo de accidentes? Pues a través de una evaluación adecuada del riesgo. ¿Ok? Y el resto, pues bueno, ya son la parte de la vulnerabilidad, de ser aceptables. Si asumimos el riesgo, que bueno, ¿no? Esa parte, pues, no es un tema que ahorita nos vayamos a meter, que nos da muy amplio, nos llevamos la hora, las 2 horas que el doctor Baños amablemente me concedió, no es cierto, doctor. Pero el punto de esto es identificar en nuestro esquema de un proceso de gestión que precisamente como parte fundamental es desarrollar un análisis de riesgo. Les voy a pedir una disculpa, un segundito, aquí tuvimos problemas técnicos con la tecnología. Nos está jugando mal. Un segundito, por favor, una disculpa. Les pedimos unos segundos nada más, pues la tecnología no tiene palabra de honor, nos está causando nada más un retraso. Unos segunditos y estamos con ustedes.
Listo, ok. Muy bien. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? En la diapositiva anterior que estábamos hablando de que nuestro proceso de gestión de riesgos nos pedía la parte de tener un análisis de riesgos, pues nos lleva a este otro esquema. El esquema que me parece que lo vean en la mañana, los que tuvieron la oportunidad de entrar, nos habla de todo lo que es el sistema. Ahí está. Es parte de la planeación, donde obviamente pues cada organización va a planear cómo abordar esos temas, ¿no? Después nos dice que tenemos que hacer una identificación del peligro y una estimación del riesgo. Hasta ahí lo que estamos haciendo nosotros es un análisis del riesgo. Obviamente primero identificaron sus factores de riesgo, pero hasta ahí ese momento únicamente estamos estimando el riesgo. ¿Qué necesitamos para evaluar el riesgo? Pues ponderarlo, ponerle una valoración, un valor numérico de algo intangible, de algo cualitativo que nos habla de cualidades, llevarlo a algo de cuantitativo, numérico, que nosotros podamos medir, sumar, sacar un indicador, una tasa de incidencias, de prevalencias. ¿Y cómo vamos a lograr ese tema de la gestión del riesgo? Pues a través de técnicas de seguridad y salud en el trabajo. Las técnicas son un conjunto de actuaciones, sistemas y métodos. Es un conjunto de todo eso. ¿Quién tiene que actuar? El segurista, el médico, el ingeniero, el TUM, el paramédico, la enfermera. Esa es la persona que tiene que actuar. Recursos humanos, el líder de la organización, el responsable de esa parte, de todos esos sistemas. Todo esto tiene que ir dirigido a la detección y a la corrección de esos factores de riesgo que estamos identificando, porque si no tenemos un plan de acción, pues prácticamente estamos haciendo letra muerta, no estamos haciendo esa gestión integral. Y obviamente en estos factores de riesgo, pues van a intervenir los accidentes de trabajo y el control de sus posibles consecuencias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a identificar los riesgos y peligros porque ellos van a ser los causantes de que tengamos accidentes en el centro de trabajo y lo peor, las consecuencias que nos va a llevar, que como ustedes saben pueden ser materiales, humanas principalmente. Hay que permitir conocer el grado de riesgo existentes. Nuestra organización, ¿en base a qué? En base a los peligros identificados en la investigación de causas, donde se vaya a materializar ese accidente de trabajo. Técnicas analíticas van a ayudar precisamente a lograr este objetivo, como las observaciones del trabajo, los recorridos, los análisis de trabajo, asegurando el proceso seguro de la función del trabajador en su rutina diaria. Los procedimientos de trabajo, el sistematizar la forma de hacer el trabajo, aunque aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Si sistematizamos algo tanto, corremos el riesgo de que nos pase un accidente muy grave. Lo que quiere decir que sea muy improbable que pase, no significa que no llegue a pasar. Y la consecuencia va a ser mayor. Y obviamente las inspecciones de seguridad, los medios de detección, los controles de peligros potenciales existentes. En esta tablita, pues como a manera de resumen rápidamente, pues ahí vemos, ¿no? Las técnicas de seguridad que van a ser generales, de dos tipos, analíticas y operativas. Las analíticas pues son ayudar a identificar y evaluar el riesgo. Las vamos a tener de dos tipos, esas técnicas analíticas. Antes del accidente de trabajo y posteriores al accidente de trabajo. Anteriores al accidente de trabajo, pues vamos a tener como técnica las inspecciones de seguridad. Claro, vamos a ver qué es lo que está mal para hacer una medida de corrección.
Análisis del trabajo, por supuesto, voy a ver mi trabajador en cualquier modelo, sistemas, causas, etc, etc. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo y qué está haciendo mal para ahí aplicar la medida correctiva, para ahí hacer una intervención. Vamos a hacer un análisis estadístico, claro. El análisis estadístico sí nos va a dar una probabilidad, nos va a decir qué tan probable es que pase, qué posibilidad hay de que pase ese suceso. Pero ojo, posterior al accidente, las notificaciones, los registros de accidente y la investigación de accidentes van a ser técnicas analíticas, pero ya no preventivas. Esas ya van a ser en ese momento de intervención. Muchas veces dicen, bueno, ¿cuál es tu método de evaluar y de identificar los accidentes? Ah, cuando pasan accidentes hacemos un diagrama de Chicago, un árbol de causas. Pues eso no estamos, ahí estamos evaluando ya la causa, ya la consecuencia, lo que pasó. No estamos yendo para atrás, no estamos haciendo lo previsorio. Y dentro de las operativas, pues ya ahí va todo lo que le queda a los expertos implementar como implementación: diseños de proyectos, diseños de equipos, estudios y manejos del método, normalización de los procedimientos, señalizaciones, sistemas de seguridad, de mantenimiento preventivo, el uso de protectores y guardas, el equipo de protección personal, las normas mismas, la selección del personal y los cambios de comportamiento. Pues esos ya van a ser técnicas operativas que van a incidir sobre los factores materiales y humanos, no sobre la identificación y evaluación del riesgo. Y en ese esquemita vamos a ver muy claramente que nosotros vamos a tener unas condiciones del trabajo. Dentro de esas condiciones del trabajo vamos a encontrar peligros y condiciones peligrosas que, aunadas a las prácticas inseguras, nos van a provocar riesgos. Esos riesgos, sin las adecuadas técnicas analíticas, técnicas operativas, ni todos los sistemas de intervención, nos van a causar accidentes. Y obviamente los accidentes nos van a dar consecuencias. Las técnicas analíticas, pues tenemos la inspección y todas las técnicas operativas, donde tenemos los sistemas de seguridad, todo lo que ya platicamos. Una vez que se presenta el accidente, pues vamos a hacer una investigación, y ahí son todos los métodos de investigación de accidentes que ustedes conocen. Y allí es cuando nosotros implementamos defensas y resguardos, protección al personal, normalizaciones y técnicas de concepción. Pero ya estamos siendo reactivos. Lo importante es en la parte de las técnicas analíticas, donde vamos a ser predictivos y preventivos. Entonces la pregunta es, ¿cómo evaluamos el riesgo de accidente? Porque bueno, pues ya llevamos 28 minutos hablando de gestión del riesgo, pero me dijeron que aquí nos van a decir cómo evaluar el riesgo. Pues todo eso fue como contexto, como preámbulo. Vamos a tratar de abordar 3 metodologías básicas, muy sencillas, muy simples. La pregunta es, ¿cómo evaluamos los riesgos de accidente? Las evaluaciones de los riesgos de accidentes, primero, hay que hacerlas por puesto de trabajo y para todos los puestos de trabajo. Por favor, no diga, pues vamos a hacerlo por áreas. Pues vamos a hacerlo por departamentos. No. La evaluación del riesgo debe extenderse a todos los puestos de trabajo de una organización, a todas sus tareas de cada uno de esos puestos de trabajo. No solo a las áreas productivas o las de mayor impacto. Vamos a hacer una buena gestión del riesgo. No tienen que ser transversales, hay que ser directos y frontales. Como dicen, dicho en otro modo, se tendrán en cuenta todas las condiciones de trabajo existentes o previstas. Y bueno, ahí vemos esa ilustración donde pues muchas veces parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Vemos que sí existen centros de trabajo en esas condiciones. Obviamente esta es ilustrativa de aprendizaje. Las metodologías que vamos a elegir para llevar a cabo las evaluaciones deberán de tener como mínimo
dos factores a considerar. Primero, la probabilidad estimada. ¿Qué es eso? Pues es el objeto de evaluación que pueda materializarse en un accidente de trabajo. ¿Qué posibilidad hay de que pase algo? Y el segundo factor, la gravedad. Dicho en otras palabras, la consecuencia de un accidente. Y nos empieza entonces a dar ya una matriz. Magnitud del daño en las Y, probabilidad de amenazas en las X. Y empezamos a poner ahí numeritos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y después se van haciendo la 1, 2, 3, 4 de manera progresiva, ¿no? 4, 8, 12, 16. Siempre es recomendable que para cada puesto de trabajo que nosotros vayamos a evaluar, elaboremos un documento que recoja como mínimo lo que ahí vemos enlistado, es identificación del puesto de trabajo, los riesgos existentes y las relaciones de trabajadores expuestos, los resultados de esas evaluaciones que vamos a ejercer, las medidas preventivas de aplicación o nuestras medidas de intervención, la planificación, quién, cómo, cuándo, hay que ponerle nombre y responsable, ¿no? Hay que ponerle fechas. Y la referencia metodológica y qué criterios vamos a emplear. ¿Por qué es bien importante este último punto? Porque ahorita los dos primeros métodos que vamos a platicar, pues van a ser de cualidad, no van a ser numéricos. Y yo le puedo poner ahí una percepción en base a mi conocimiento, a lo que leí, a lo que investigué, al alcance hasta donde yo investigué. Entonces eso va a ser muy, muy de cualidad, muy subjetivo, que queremos volver objetivo. Entonces es importante esa parte que se considere. Como les decía, vamos a tener dos tipos de determinación de la probabilidad: los cuantitativos, que son los que van a ser mediante análisis numéricos, ajustes estadísticos de los datos, datos históricos referidos, lo que vayamos encontrando, y se van a utilizar modelos matemáticos. Y los cualitativos, los datos de accidentes, incidentes. Si fueran escasos estos datos, pues tendremos que buscar otros fuentes, otros medios adicionales que nos van a ayudar a establecer una mejor correlación y aplicar nuestra experiencia previa para realizar un juicio. Los métodos cualitativos nos van a ayudar a describir qué va a suceder y sus causas. Los cualitativos no van a ahondar demasiado no van a profundizar demasiado en las cosas. Simplemente va a describir qué sucede y qué lo ocasiona. Hay métodos semi-cuantitativos. Estos nos van a ayudar mediante cálculos, índices sobre distintas estadísticas y situaciones, y nos van a ayudar sobre todo a establecer un plan de actuación. ¿Se dan cuenta? Ya en los semi-cuantitativos sí ya nos ayuda a establecer un plan de actuación. Y los cuantitativos definitivamente son los que nos van a ayudar a cuantificar lo que va a suceder y la probabilidad de que suceda. Recuerden que la probabilidad de que el riesgo se materialice se va muy relacionado con la gravedad y las consecuencias que estamos esperando. Vamos a hablar rápidamente de tres métodos. El primero va a ser el método binario simplificado, que es un método muy fácil, muy práctico, que se puede utilizar de una manera espontánea, y si están en un pase de seguridad, en una visita de inspección, pues agarran su tablita, agarran su plumita y rápidamente hacen un método binario simple. Vamos también a hablar de un método simplificado de evaluación de riesgos de accidentes. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre los dos. Y el método Williams-Define, que es un método muy conocido, creo que por la mayoría. El método binario simplificado, nos va a ayudar a evaluar probabilidad y severidad. Vamos a ver el resultado de un cruce del eje de las X con el de las Y.
Y vamos a tener un sistema de puntuación que nosotros podemos valorar como tolerable, aceptable e insignificante. Este análisis va a constar mediante la identificación de los peligros conjuntamente a la probabilidad. Nosotros vamos a tener una estimación del riesgo. Si se dan cuenta, nosotros en el eje de las Y tenemos la clasificación de la frecuencia, que lo podemos nosotros poner como 1, 2, 4, 8. Y la clasificación de la gravedad, que igual puede ser como 1, 2, 4, 8. Estas numeraciones y esos cruces nos van a dar la estimación del riesgo. En la estimación del riesgo va a ser necesario verificar la probabilidad de la consecuencia que va a corresponder y el cruce de estas variables. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una probabilidad de que pase un accidente y yo considero que la probabilidad de que pase el accidente es baja y el daño, una vez que ocurre ese accidente, es ligeramente dañina, pues mi cruce va a ser un riesgo trivial. Si al contrario yo tengo un trabajador que sube, que está haciendo un trabajo en alturas en una escalera de 7 metros, ¿cuál es la probabilidad de que ese trabajador se caiga? Así, sin equipo de protección, sin nada. Se agarra la escalera, se sube 7 metros. ¿Qué probabilidad hay de que ese trabajador se caiga? Yo les pregunto. Pues algunos pueden decir, no, pues se agarra bien. Y entonces ahí empieza cada parte de cada metodología, cada análisis de cada persona muy individualizado que dice, bueno, pues en mi experiencia yo he visto que se suben y bajan y no les pasa nada. Entonces para mí, pues es una probabilidad baja de que se caiga, ¿ok? Pero si se llegara a caer ese trabajador, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues la más fatal, se puede morir. Entonces puede ser extremadamente dañino. Por lo tanto, mi riesgo o mi nivel estimado de riesgo va a ser riesgo moderado. Pero si un trabajador de la compañía de luz y fuerza, de la comisión, perdón, se sube a hacer un cambio de línea sin guantes, no deserginiza la línea, ¿qué probabilidad hay de que se electrocute? Pues muy alta. Y el riesgo o la consecuencia va a ser extremadamente dañino. Por lo tanto, mi estimación de riesgo va a ser un riesgo intolerable. Más o menos esa es la forma en que se van ejerciendo y se van armando estas matrices. Vuelvo y les repito, depende mucho del análisis de cada persona, de la experiencia y de su conocimiento. Recuerden que estas gráficas, estas tablas, son de referencia. Nosotros debemos describir la de nuestra propia empresa. Nosotros debemos diseñarla, no podemos agarrar este modelo. Esto es un modelo, pero nosotros podemos determinar la probabilidad y la consecuencia para sacar nuestro nivel estimado de riesgo. Los criterios de elección de la probabilidad, pues siempre se recomienda que sean baja y alta. Mayor factibilidad, donde alta, pues que el daño ocurra siempre o casi siempre. La probabilidad media, que el daño ocurra en algunas ocasiones. Y la probabilidad baja, que el daño ocurra raras veces. Los criterios de consecuencia, pues generalmente van a ser extremadamente dañinos cuando exista lo peor, muerte, amputación, desmembramiento, aplastamiento, electrocuciones, fracturas, etc., etc., pero ustedes pueden adaptarlo al sistema de su empresa. Dicen, doctor, pues yo soy de un corporativo, pues quizá no pueda llegar a tener un riesgo que me dé extremadamente dañino de una muerte. Bueno, pues tú adapta a tus necesidades. Dañino, pues va a ser a laceraciones, quemaduras, tolerable o moderado a las funciones del nivel de consecuencia, y ligeramente dañino, pues daños superficiales. Luego les repito, esto tiene que ser adaptado a sus organizaciones. Son modelos, son una guía nada más. Y la interpretación de los valores, pues generalmente trivial, que no se requiere una acción específica. Tolerable, cuando se necesita mejorar la acción preventiva. Moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Importante, no debe comenzarse el trabajo. E intolerable, esto es una
Es un riesgo grave, inminente, y no se debe ni comenzar ni continuar nada hasta que no se reduzca el riesgo, no se elimine, hasta que no se reduzca el riesgo, que sea un riesgo aceptable. Por lo tanto, nos quedará una matriz de esa manera. Nuestras probabilidades por nuestras consecuencias, nuestra evaluación del riesgo. Si tenemos una probabilidad baja con una consecuencia dañina, el riesgo va a ser tolerable, por lo tanto, la acción no se precisa. Pero cada uno lo tiene que ir adaptando a las necesidades que vaya identificando dentro de sus organizaciones. El método simplificado de evaluación de riesgos de accidentes, a diferencia del anterior, este nos va a ayudar a detectar las deficiencias en el sistema. Ayudaba a valorar los niveles de riesgo. Aquí nos va a detectar las deficiencias de ese sistema. Partiendo de las detecciones de las deficiencias existentes en nuestro lugar de trabajo, que nosotros los vamos a ir identificando, nos va a ayudar a estimar la probabilidad de que ocurra un accidente, teniendo en cuenta la magnitud que esperamos de ese accidente, la consecuencia más grave. Y esto nos va a ayudar a permitir evaluar el riesgo asociado con dichas deficiencias. ¿Qué se recomienda? Pues el primer paso, tenemos que detectar las deficiencias. ¿Cómo detectamos las deficiencias en nuestros centros de trabajo? Pues se deben elaborar, como ya los comentamos, los cuestionarios, las listas de chequeos. ¿Sobre qué? Pues sobre los factores de riesgo que van a ayudar a que se materialice ese riesgo. Y ustedes tienen esos checklists como cómo haces la revisión de tu montacargas, cómo se hace el funcionamiento y el manejo de la cortadora, de la emplayadora, cómo utilizas el taladro eléctrico, cómo utilizas la retro, cómo utilizas o cuál es el procedimiento para el buen manejo de mantenimiento para las instalaciones eléctricas. Eso es detectar fallas, deficiencias en los procesos. Todo eso pues vamos a tener pues nuestra clasificación. Muy deficiente, deficiente y mejorable. Importante, para este sistema de evaluación, aceptable no se considera para el cálculo. Porque si nosotros estamos hablando de una deficiencia que es aceptable, pues entonces no es tan deficiente, ¿no? Si está deficiente, pues va a ser mejorable. Por eso es que aquí no se acepta, el aceptable no se considera para el cálculo. Mientras que la exposición la vamos a evaluar como continuada, frecuente, ocasional y esporádica. Y lo mismo, nosotros tendremos que desarrollar nuestra matriz de riesgo. ¿Cómo? En el eje de las Y, nuestra probabilidad, y en el eje de las X, nuestro tiempo de exposición. Y de ahí vamos a sacar nuestro nivel de riesgo, que lo podemos tener como baja, media, alta o muy alta. ¿Cuáles son los criterios o cómo determinamos el nivel de deficiencia? Pues generalmente mediante esta tablita, donde nos dice que muy deficiente, pues es que se han detectado factores de riesgo significativos que van a determinar como muy posible la generación de algún fallo. El conjunto de las medidas preventivas que están o que existen, que ya están implementadas respecto al riesgo, pues resulta ineficaz. Deficiente, cuando se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. Pero la eficiencia del conjunto de nuestras medidas ya preventivas que están instauradas sí reducen de una forma apreciable ese riesgo. Y mejorable cuando se ha detectado factores de riesgo de una menor importancia. La eficacia del conjunto de las medidas preventivas que ya tenemos aplicadas, pues no se ven reducidas de forma apreciable. Por lo tanto, se puede mejorar más. Y ese es el típico caso de el ruido. Los que están expuestos a ruido, ¿no? Es el mejor ejemplo. ¿Qué pasa con el trabajador que está 5 o 6 horas ahí donde se está generando el ruido, al lado de la máquina, del proceso donde se genera el ruido? Ahí nosotros empezamos a evaluar este nivel de deficiencia, ¿no? No le damos tapones, no hay medidas administrativas, no hay
mantenimiento correctivo preventivo para la máquina que está generando el ruido. Pues entonces no hay procedimientos, entonces el nivel de deficiencia es muy deficiente. Ahora nos vamos al nivel de exposición, como decíamos, continuamente, varias veces en su jornada laboral con un tiempo prolongado. Frecuente, varias veces en su jornada laboral, aunque con tiempos cortos. Ocasional, algunas veces en su jornada laboral y con periodos cortos de tiempo, y esporádica, irregularmente. Si tenemos a nuestro trabajador que está ahí en la máquina, en el ruido, pues tenemos que es una exposición continua, porque hay varias veces en su jornada laboral con un tiempo prolongado está ahí. Pero ¿qué pasa con la señorita de recursos humanos o con el licenciado de recursos humanos que agarra y nos dice, pues yo de repente cuando voy al baño tengo que pasar por ahí y regreso? Y sí, el ruido es fuerte y sí molesta, pero pues bueno, para él su nivel de exposición va a ser esporádica, de manera irregular. Ojo, se está exponiendo, pero el nivel de exposición va a cambiar. Esto nos va a llevar a esta pequeña ecuación. La probabilidad va a ser igual a la exposición por el grado de deficiencia. Y ahí vemos la expresión ya matemática. Esto va a ser en función de las variables de la probabilidad como un producto. El nivel de probabilidad va a ser igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Por lo tanto, nos va a quedar un significado de nivel de probabilidad siguiente. De acuerdo a la ecuación, pues vamos a tener que la probabilidad va a clasificarse en baja, media, alta o muy alta. Donde muy alta, pues es situaciones deficientes con exposiciones continuas o muy deficientes con exposiciones frecuentes. Normalmente, la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Estamos en esta zona, tarde o temprano, vamos a tener un accidente. Alta, las situaciones deficientes con exposición frecuente o ocasionales o muy deficientes, con exposiciones ocasionales o esporádicas. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en un ciclo de vida laboral. ¿Qué quiere decir? Que ese trabajador pues constantemente va a estar teniendo accidentes pequeños, ¿no? Y si lo transpolan, pues están las famosas pirámides de accidentalidad o de riesgos de accidentes, ¿no? Media, pues es una situación deficiente, exposición esporádica. Se puede mejorar la exposición y la materialización del daño va a ser posible que suceda probablemente una vez al año. Y baja, no se espera que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. Por eso es importante lo que platicamos al inicio. El riesgo difícilmente se va a eliminar. Lo vamos a aceptar. Va a haber un riesgo aceptable, tolerable, pero no es muy difícil que se den a menos que quitemos el proceso. Y aquí sí ya nos va a dar niveles de consecuencias, donde vamos a tener mortales, donde podemos tener un muerto o más. Va a ser muy grave, donde va a haber lesionados graves que puedan ser irreparables. Graves, lesiones con incapacidades laborales transitorias o leves, pequeñas lesiones que no requieren alguna hospitalización. Del anterior, pues sí, ya nos va a dar un nivel de consecuencia, donde ya vamos a hablar de temas un poquito más cuantificables. Por lo tanto, y teniendo en cuenta nuestra expresión matemática, donde el nivel de riesgo va a ser igual a la probabilidad de la consecuencia, o al nivel de deficiencia por la exposición, que es lo mismo. Muchas veces, bueno, como si me estás hablando de probabilidad de consecuencia y ahora ya nos metes deficiencias por exposición, pues ese sería el símil, ¿no? El nivel de peligrosidad va a ser igual al nivel de riesgo. El de deficiencia, que es la ND, pues es lo que nosotros conocemos como la probabilidad, y el nivel de exposición va a ser igual a la consecuencia. Y se dan cuenta, es una matriz muy similar a la que teníamos. Consecuencia por probabilidad, nuestros parámetros, leve, grave, muy grave o mortal, y de probabilidad muy alta, alta, media y baja, y nuestra evaluación del riesgo, que va desde tolerable, bajo, medio, alto, muy grave o inminente. Recuerden, en esta metodología tolerable, aceptable no es algo que se
considere. Y entonces, cuando tenemos ya nuestro nivel de riesgo, nos va a arrojar esta pequeña matriz. Grave inminente, pues nos va tenemos que parar la actividad, corregir y comprobar la eficacia de la corrección. Alto, donde tenemos que hacer correcciones urgentes y adoptar medidas de control inmediatas. Las medias, vamos a tener correcciones y adopciones de medidas de control. Y en las bajas, pues mejorar si es posible. Recuerden que en esta metodología la expresión es que no es posible, no se utiliza. Porque aquí se puede materializar el riesgo en cualquier momento. Y por último, una de las metodologías más conocidas es el estudio de las propiedades en el campo de la seguridad e higiene, que nos habla de William T. Fine. Es pues la mejor manera de realizar alguna acción correctiva en cuestión de temas de riesgos laborales. Nos ayuda a contar con un buen diagnóstico de los peligros existentes. Esta metodología nos va a ayudar a detectar los riesgos que vamos a evaluar mediante sus formulaciones y obviamente vamos a identificar la peligrosidad para posteriormente lograr la corrección. Esta matriz es una matriz cuantitativa porque ya vamos a empezar a meter datos numéricos, indicadores. Ya nos va a ayudar a determinar la probabilidad de la severidad y nos va a ayudar a sacar gráficos descriptivos estadísticos. Para priorizar la corrección de los riesgos, tenemos que utilizar la formulita que ahí ven en pantalla, que dice magnitud del riesgo va a ser igual a gravedad por probabilidad por exposición. Y yo les pregunto, ¿cómo vamos a multiplicar riesgo bajo por mutilación de un dedo por una vez a la semana? No se puede. No podemos multiplicar peras con manzanas con guayabas. Bueno, algunos sí los logran hacer, no sé cómo, pero metodológicamente no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué nos dice que hagamos? Pues tenemos que asignar valores cuantitativos, precisamente esos valores cualitativos. Y el primer elemento, pues nos va a hablar de la gravedad o la consecuencia. Y se va a definir como el resultado más probable de un accidente. Va a incluir lesiones, muertes de trabajo, daños materiales. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, decimos que nuestra consecuencia va a ser catástrofe, numerosas muertes o daños mayores a 900,000 euros. Y le vamos a dar una calificación de 100. ¿Qué estamos haciendo aquí? De algo cualitativo, de una cualidad, lo voy a llevar a algo cuantitativo, a algo numérico. Les vuelvo a repetir, esto es un modelo. Ustedes lo tienen que adaptar, no lo van a dejar a daños mayores a 9,000 euros. Tienen que adaptarlo, como dice la palabra más famosa últimamente, hay que tropicalizar la organización. Y entonces, ustedes lo van ponderando. Si la gravedad me va a causar varias muertes, daños entre un parámetro numérico, pues le voy a dar 50. Si la consecuencia va a dar una muerte, daño entre ese parámetro numérico, pues 25. Si la consecuencia únicamente van a ser lesiones graves, alguna invalidez permanente o daños materiales entre tanto y tanto, pues le va a dar una ponderación de 15. Si las lesiones son bajas, con daños entre el parámetro numérico 5, y si las lesiones no tiene lesiones, perdón, y no hay daños, pues es 1. Eso es lo que nos ayuda este modelo cuantitativo ya matemático. De algo de cualidad, mandarlo a algo numérico, algo ya tangible, para entonces poder utilizar la fórmula, ¿no? ¿Cómo voy a decir, pues, mi riesgo bajo por pérdida auditiva por 8 horas al día?
El segundo elemento, pues, es la probabilidad. Como habíamos hablado, es la posibilidad de que el génesis de accidente se complete. Volvemos a lo mismo. El resultado es más probable y esperado de esa exposición a ese riesgo, pues mi puntuación va a ser de tanto. Es completamente posible, no será nada extraño que pase, le doy la puntuación de tanto. Voy a tener una seria consecuencia o coincidencia rara, pero posible. Ha ocurrido en otras ocasiones, en otros años, en otros países, en otras industrias iguales a la mía, tanto. Coincidencia extremadamente remota, pero puede llegar a pasar. Valor de tanto. Coincidencia prácticamente imposible. Jamás ha ocurrido, no se tiene registro, nunca lo he visto, no hay nadie que nos diga algo precisamente muy similar que haya pasado, ¿no? Y le voy a dar tanto de puntuación. Y mi tercer elemento va a ser la exposición, que se va a referir a la frecuencia con que va a ocurrir una situación del riesgo. Y entonces digo, bueno, si está expuesto continuamente, muchas veces al día, mi evaluación va a ser de tanto. Está expuesto frecuentemente, aproximadamente una vez al día, de tanto. Ocasionalmente, de una vez a la semana o al mes, tanto. Irregularmente, de una vez al mes a una vez al año. Raramente, cada bastantes años, cada cierto tiempo de años, o remotamente, no se sabe qué haya ocurrido, pero no se descarta que pueda pasar. Tanto. Entonces, ahora sí, me dicen, bueno, para aplicar este modelo matemático de evaluación de riesgos de accidentes, usted tiene que decirme, riesgo es igual a la probabilidad por la exposición por la consecuencia, yo ya voy a tener mi matriz, mis resultados. Y precisamente nos va a hacer referencia a que la magnitud del riesgo o la clasificación del riesgo por la actuación frente al riesgo. Y ahí tenemos cómo se va desarrollando esas matrices, ¿no? Si magnitud del riesgo es mayor de 400, pues mi calificación de riesgo va a ser grave o inminente. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y multiplicamos 100 por 10, pues nos van a dar más de 400. Por lo tanto, mi calificación de riesgo es grave e inminente. ¿Qué tengo que hacer? Detén la actividad. ¿Pero qué hice? Ya hice un modelo matemático. Ahora sí, ya voy a ir con mi jefe, con mi gerente, con mi supervisor, con mi líder, con mi safety, con el nombre que ustedes le quieran, segurista, el nombre higienista, el nombre que ustedes le quieran poner, y le voy a decir, oye, en este proceso tienes un riesgo de accidente de tanto. Por lo tanto, tenemos que parar o tenemos que hacer esas acciones correctivas. Y si te preguntan, sí, ¿y quién dice o por qué lo dice? Ah, no lo digo yo, no soy mago, no soy brujo, sí soy médico y creemos en el pensamiento mágico religioso, pero no. Esto lo dice un modelo matemático que tiene todas las bases, tiene toda la metodología, donde yo te voy a decir, te estoy demostrando que de acuerdo a tu nivel de exposición, a las consecuencias y a la probabilidad de que pase, tenemos esto. Tenemos esta probabilidad de accidentabilidad. Y entonces es donde nosotros tenemos que hacer una propuesta de mejora, ¿no? Es nuestro idilio, es nuestro sueño dorado, llegar, decirle al encargado de seguridad, oye, tu máquina nos va a ocasionar una enfermedad de trabajo, no solamente es un accidente, nos va a ocasionar una enfermedad de trabajo. ¿Por qué? Porque emite mucho ruido, pero tenemos tapones, pero no es cierto. De acuerdo a mi modelo de William T. Fine, que es un modelo matemático, que no es porque yo me lo inventé, lo que yo creía, te puedo decir que, y aquí están los datos, ¿no? Todas estas tablas que ustedes ven de catástrofes, la explicación de los aspectos, de las consecuencias, son modelos. Ustedes lo van a sacar de acuerdo a sus gráficas epidemiológicas, registros, a sus diagnósticos de salud, a su investigación laboral, a todas esas herramientas que nosotros tenemos para poder cuantificar el riesgo. Entonces,
vamos a obtener algo así. Riesgo va a ser igual a probabilidad por la exposición por las consecuencias. Y tenemos que si es una exposición de 6 por una probabilidad de 5, 6 por 5, con una consecuencia de 10, por lo tanto el riesgo va a ser alto y una acción inminente. En esa imagen se las pongo pues porque es una oficina y muchas veces me han dicho, es que doctor, yo estoy en un corporativo. Yo en un corporativo, ¿qué riesgos puedo tener? A mí deme riesgos de higiene, físicos, quiero ruido, quiero iluminación, quiero actos y condiciones inseguras. Pues en una oficina existen muchos riesgos. Que no los detectemos o que no les demos la importancia porque no sabemos evaluar el riesgo, es muy diferente. Pero claro que tenemos, claro que podemos, claro que existen los riesgos, claro que podemos sacar mucha información en donde estemos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se decidan podamos presentar algo así, esas matrices ya integradas, donde ponemos un modelo matemático con un modelo cualitativo y que le vamos a dar un valor, donde te voy a decir, mira, nivel de exposición por consecuencia, por probabilidad va a ser igual a mi nivel de riesgo de tanto. Y de aquí estoy diciendo qué riesgos tengo, cuáles son las medidas que tenemos de control. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar un riesgo residual. Y entonces ya no voy a atacar el riesgo inicial, ya voy a atacar el riesgo que me está quedando, porque es que, oye, aquí ya tenemos modelos implementados, aquí ya tenemos controles, aquí le invertimos a la seguridad. Si hacemos realmente un análisis de riesgo, una evaluación del riesgo de accidente, vamos a encontrar que no es cierto, que siempre va a ser mejorable, perfectible las cosas. Siempre puedes mejorar un proceso, un acontecimiento, un acto, siempre. Recuerden, el riesgo se tiene que convertir en un riesgo aceptable, que nosotros podamos controlarlo, que no se nos vaya de las manos. El riesgo es como el fuego, es muy bonito, pero cuando no sabemos controlarnos, es un desastre. Y bueno, en esta diapositiva, pues prácticamente es un pequeño recapitulación de las cosas. Es una herramienta de identificación de peligros y riesgos, donde primero, pues vamos a identificar los peligros, los peligros materiales, ambientales, organizacionales, humanos. Humanos hoy en día también hay que considerar al humano como un peligro, ¿no? Es parte de... y estos acontecimientos, estos peligros causales, intrínsecos, extrínsecos, nos van a llevar a la organización a tener una materialización del peligro y por lo tanto a tener riesgos. Esos riesgos se van a combinar con riesgos potenciales y riesgos finales, que esa es la parte de la identificación donde debe de ser revisada y actualizada periódicamente. Ese cuadrito es lo importante, los peligros y los riesgos. ¿Podemos hacer medidas de implementación antes del material ambiental organizacional? Sí, claro que sí. Desde que se va a construir podemos hacer un análisis de riesgos de construcción, hay checklists para ver materiales, métodos, del ambiente también, cómo nos va a afectar, qué tipo de industria, por qué en este suelo, toda la parte que hacen los ambientales, los ingenieros civiles, ellos hacen esa identificación del riesgo, esa gestión. Y posteriormente, pues se va a combinar con los factores, con esos factores con determinantes y contribuyentes. Ahí en la mañana la doctora decía, bueno, también hay daño en el humano, en el costeo de las familias, las depresiones, el cuidado, el desgaste familiar. Claro, esos son factores contribuyentes que nos van a ayudar a que se materialicen los peligros y que también debemos de gestionar. Y se dan cuenta todo eso versus las defensas asociadas. O sea, las defensas asociadas, pues, realmente
a lo mejor tenemos poco margen o mucho margen, de acuerdo a cómo lo queramos ver. Pero esta es la base para la gestión del riesgo. Estos determinantes nos van a ayudar a identificar las causas inmediatas que ocasionan daños y las contribuyentes nos van a ayudar a identificar las fallas en el sistema, porque el sistema también tiene fallas. Como conclusiones muy particulares, yo creo que la estadística se debe emplear para ser predictivos, para hacer modelos predictivos de riesgos. La prevención son hechos tangibles, son medidas, son procedimientos, son capacitaciones, son cosas tangibles, cosas que veo, cosas que estoy aquí en este momento. La predicción está en base a números, no a tendencias, no porque, en el 2018 se publicó la NOM 035, pero ¿quién la leyó 2 años antes? ¿Quién se preparó? ¿Por qué ahorita las organizaciones están corriendo para implementarlo? ¿Por qué los especialistas? ¿Por qué las personas responsables se siguen capacitando? Si ya tiene 2018, 2016 salió el proyecto, pues ya tiene año. No es una norma nueva. No es una norma nueva. ¿Cuántos de ustedes han leído los nuevos proyectos para las normas famosas ergonómicas? ¿Cuántos han leído el proyecto de la NOM 05? Ya se va a actualizar. ¿Cada cuándo se tiene que actualizar una norma? ¿Por qué estamos corriendo los médicos del trabajo por implementar un plan de emergencia? Un plan de emergencia para pandemias. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito. Viene en la NOM 030, vienen los reglamentos. Ahí ya viene. ¿Por qué? Y decimos, no, es el boom, es lo de ahorita, es factores psicosociales, vamos a preocuparnos por la gente. O sea, del otro lado del charco, los países asiáticos, la mayor tasa de suicidios en la población joven. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nada. Hasta que aquí llegue el boom, vamos a actuar. Hay que ser reactivos. No, compañeros, no hay que ser reactivos, hay que ser preventivos. Esa es nuestra función como médicos del trabajo. Esa es nuestra función como personal de salud, como personal en temas de la salud, seguridad y higiene. Esa es mi conclusión y mi muy personal opinión. Cada quien podrá sacar sus respuestas, ¿no? Lo que sí invito es a que hagamos salud laboral. A que hagamos salud laboral, a que no dejemos que un área sea todóloga, ¿no? Hay que ser multidisciplinarios, hay que ser proactivos, hay que hacer análisis de riesgo, hay que involucrarnos, claro, hasta donde nos los permita la organización, ¿no? Es otro debate, decir, bueno, es que mi organización no me deja, yo intento, siempre se puede hacer, siempre. Si la organización no nos deja, pues alguna vez lo escuché en alguna conferencia en las que participé, donde decía, y bien decía, ¿no? Tú tienes que gestionar, tienes que ser proactivo, tienes que innovar, tienes que idear, tienes que estudiar, tienes que hacer muchas cosas. Pero si tu organización no te deja, está cerrado, no en tu camino, está cerrado en el lugar donde estás ahorita. Hay que buscar esa parte, ¿no? De ayudar. Y se dan cuenta, al final de cuentas, estos modelos matemáticos, estadísticos, estos modelos de análisis de riesgo son para prevenir, para predecir. Y si nosotros predecimos, podemos actuar, podemos implementar medidas de control, podemos implementar
alcances en nuestros procesos que sean más eficientes y más eficaces, porque a veces tenemos un procedimiento bien bonito de 50 hojas y nadie lo lee y no es eficaz. Ese es, y si da cuenta esto nos ayuda, ¿no? Pero ¿cómo puedo evaluar mi procedimiento? Ahí está el método simple, simplificado. Utilízalo, evalúa tu procedimiento, agarra tu procedimiento, ve con tu trabajador y ejecuta, ve si es factible. ¿Es factible? Hago o sea, con un tedioso, pero es aplicar. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Perdón si me fui muy rápido. El tiempo es corto, si se dan cuenta es mucho. Realmente esto es como para aventarnos unas 4 horas, hacer un poquito más didáctico, me hubiese gustado, que hubiera un poquito más de interacción, hacer un ejemplo, llenar una matriz, que aquí tengo ya un modelo y irlo llenando con algún caso real. Pero bueno, el tiempo no nos da, espero en otra oportunidad el doctor Baños nos agende o algo así. Es muy interesante. Entonces, bueno, dejo el foro abierto si gustan hacer preguntas. Y aquí queda a su disposición. Muchas gracias. Excelente tarde. Pues muchas gracias, doctor Héctor Canté. Yo creo que pues es un tema por demás importante y de mucho interés. Se han generado varios comentarios. Los invitamos para que todas las preguntas que tengan, los comentarios, también poderlos recibir en el chat o incluso la posibilidad de que puedan abrir su micrófono para poder hacer sus preguntas o sus comentarios. Por lo pronto, doctor Enrique López, no sé si nos puedas indicar si hay preguntas en el chat para el doctor Cante. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos. Excelente conferencia, doctor Héctor Cante. Un abrazo y una felicitación de nuestra parte. Sí, una de las preguntas que realizaron al inicio de la participación es, ¿el ciclo de Deming es como el FODA? El ciclo de Deming es como, no es como el FODA, pero sí es una herramienta. Es una herramienta del proceso de mejora, definitivamente. No es lo mismo, ¿no? El FODA, hasta por las siglas, es diferente, ¿no? Ahí vamos a nosotros a detectar nuestras fortalezas, debilidades, etc. Y de esa manera, pues vemos cuáles son nuestras amenazas externas, internas, nuestra debilidad interna y externa, y una tiene que anular a la otra, definitivamente, ¿no? Y el proceso, el ciclo de Deming, pues es un proceso de mejora, ¿no? Hacer, dañar, etc. Los dos son herramientas de un sistema de gestión de calidad, definitivamente sí. Los dos son una herramienta del sistema de gestión de calidad, pero no es lo mismo. Muchas gracias, doctor. Víctor Daniel Gutiérrez nos pregunta, ¿todos los riesgos son matemáticamente calculables? Claro, con los modelos de análisis de riesgos o los modelos de predictivos de accidentes, hay modelos, ahorita vimos los 3 más básicos, considero yo, pero hay modelos, está también el Delphi, donde tú conviertes algo cualitativo, de la cualidad, le vas a dar algo numérico, y ya en las formulaciones, pues te va a dar un tema cuantitativo, ¿no? Y eso se convierte en un modelo matemático. Está el famoso hiper, ¿no? A todo el mundo nos gusta el hiper, esa matriz grandota de colores, ¿no? También es un modelo que abarca, ya son matrices integrales, es lo que al final les presentaba. Una vez que tú tienes ya tu modelo cualitativo, puedes hacer una matriz integral, decir, bueno, de todo esto yo lo pondré de esta manera, dando el sustento, el soporte del por qué, y pum, ¿no? Te va a salir un modelo matemático, y esos modelos matemáticos te van a dar indicadores, porque tú después vas a decir, pues mira, yo tengo un riesgo, un nivel de riesgo para hipoacusia en una industria
de 10, ¿no? Muy alto, muy grave, ¿no? Ah, ok. ¿Y por qué? Ah, pues porque de acuerdo a mi estadística de accidentabilidad voy a tener esto, y entonces ahí empiezas a hacer modelos y dices, ah, entonces mira, mi indicador va a ser esto, va a ser hipoacusia, el número de prevalencia de hipoacusia, casos, etc. ¿no? Y de esa manera tú vas creando tus modelos. ¿Para qué? Para presentar modelos estadísticos a tu gerencia. El gerente no quiere ver tu matriz de riesgo, él no le va a entender, o el dueño, él no le va a entender. Pero si tú le presentas una gráfica donde le pongas costo, riesgo, beneficio, o riesgo se fue la curva económica, se fue el nombre, me disculpa, y ves ese cruce, así mira, pues si te hago una proyección en 5 años vamos a tener 10 casos que numéricamente se van a hacer por tanto, que nos va a meter la prima, pues no nos caen en el mismo año, el tipo caso, ¿no? Si tienes una hipoacusia, mete todos los riesgos, te va a subir un año, pero si no nos caen en el mismo año, ¿qué hacemos? Y eso va a impactar, y va a impactar a tu organización, y decir, ah, caray, no, pues sí, entonces, pues ni modo, hay que invertirle, ¿no? Pero sí, espero haya resuelto su pregunta. Si ya no hay más preguntas. Preguntas o comentarios con micrófono abierto, adelante. Bueno, creo que ya no hay algún comentario, algunas dudas. Pues nada, nos resta agradecerle su participación, su asistencia. Recuerden que el día de mañana tenemos la clausura de nuestra primera semana virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. Los esperamos, comenzamos a las 12 y finalizamos con la conferencia de experto invitado, que se refiere a los primeros auxilios psicológicos, que también pues es un tema de actualidad, un tema que pues todos tenemos que aprender, que tenemos, qué es lo que tenemos que tomar en consideración para nuestras empresas o localidades, pues todavía también relacionado al cumplimiento de la norma 035. Entonces, el día de mañana, pues nos esperamos para cerrar pues este evento. Y recordarles que por ahí vamos a estarles haciendo llegar el día de mañana también una liga para que nos ayuden con sus comentarios, con sus peticiones, pues sobre todo para saber, ¿no?, qué otros temas son de su interés para poderlos abarcar y pues sobre todo estar con ustedes. En cualquier momento nos pueden mandar a todos los que hemos participado en estas sesiones algún correo por cualquier duda que puedan tener. Con gusto les vamos a ayudar. Pues muchas gracias, buenas tardes y mañana los esperamos por acá.